Muy buenas tardes, como cada martes, hoy tu consultorio financiero. Y hoy me voy a referir a los resultados agridulces que ha presentado la economía dominicana durante el primer semestre del año 2023. No es un secreto para nadie, y así lo han revelado las diferentes encuestas que se han presentado, que la economía dominicana se ha desacelerado. Y conforme a las estadísticas oficiales que presenta el Banco Central en su página web, la economía de enero a junio apenas está creciendo en 1.2%. Eso significa que sectores importantes como el sector construcción, el sector de la vivienda, el sector inmobiliario, sectores de comercio, sectores zona franca, el sector exportador, la industria dominicana, la agricultura, también están presentando tasas de crecimiento, en algunos casos negativas y en otros casos en torno al 1%. Y eso es preocupante porque si la economía no crece, no se genera más empleo y tampoco también eso afecta las metas de recaudaciones de impuestos del gobierno dominicano. Y eso se refleja en una caída de los ingresos del gobierno tanto a nivel externo que vienen por aduana como a nivel interno, porque si la gente no consume, la economía no crece. Si las empresas no importan, que conforme a las estadísticas las importaciones han caído en un 15%, entonces aduana no cobra impuestos. Estos son los resultados a nivel de los sectores económicos. Como resultado positivo, durante el primer semestre, la inflación interanual para julio está dentro de su rango meta, 3.95, la acumulada de enero a julio en 1.69, y eso le da un respiro a las autoridades del Banco Central de poder continuar con su política su desmonte de la política monetaria. Recordar que para el inicio de julio el Banco Central suspendió ese desmonte transitoriamente. ¿Y esto por qué lo hizo? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos se la puso un poco dura a la economía latinoamericana, no solamente a la del Banco Central de la República Dominicana. La Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó su tasa de interés de 5.25 a 5.50. Entonces, lo que no le permitió al Banco Central disminuir su tasa de política monetaria, porque entonces, si la hubiera disminuido de 7 a 7.50, con relación al 5.5 de la tasa de política monetaria del Banco Central de los Estados Unidos, eso hubiera podido generar presiones de depreciación del tipo de cambio. Y el Banco Central lo que hizo fue que contuvo ese desmonte en aras de preservar la estabilidad del tipo de cambio, que ronda en torno al 56.67. Hay que recordar que a pesar de que en los últimos 2 meses el tipo de cambio ha presentado una depreciación, cuando esos son depreciaciones que son estacionarias, en el sentido que se visualizan en los meses de julio, agosto y septiembre, porque es cuando la mayoría de las empresas hacen sus órdenes para las compras de Navidad. Hay que esperar que luego, a partir de octubre, noviembre, nuevamente el tipo de cambio se estabilice, y eso no debe ser preocupación. ¿Cuáles son quizás las preocupaciones ahora mismo en torno a la economía? Que los ingresos están cayendo, la economía no está creciendo. ¿Y qué está haciendo ahora mismo el gobierno dominicano y las autoridades del Banco Central? El Banco Central inyectó en el mes de junio a la economía dominicana 60.000 millones de pesos dominicanos. Claramente los resultados no se han visto, no se vieron en el julio, y también en julio se inyectaron otros 25.000 millones adicionales más 34.000 millones de encaje legal. Para ver ese crecimiento, esos resultados, hay que esperar a septiembre. El gobierno, paralelamente, consciente de que se han caído los ingresos, está tomando 2 tipos de medidas. Está presentando una modificación del presupuesto dominicano, del presupuesto nacional del año 2023 al Congreso Dominicano, para aumentar el gasto de capital. ¿Y qué significa el gasto de capital? Eso es asignarle una mayor proporción a la Presidencia de la República, a obra pública. Le está quitando a algunos ministerios como son educación para asignárselo a otros, pero es con la finalidad de dinamizar el gasto de capital. Y el gasto de capital se refiere a obras de infraestructura pública. Y eso va a permitir que quizá en el segundo semestre del año
la economía dominicana amortigüe. Paralelamente, el Banco Central va a tener que retomar el desmonte de la tasa de interés. A pesar de que el crédito bancario está creciendo en una tasa de un 15% anualizado, una tasa de crecimiento muy positiva, el impacto no se siente en la economía. No se siente en la economía porque los sectores económicos principales están decreciendo o están en torno al 1%. Y quizá los resultados que nosotros, que cualquier analista o hacedor de política económica está esperando, eso se va a poder ver en torno al tercer trimestre del año. Estamos hablando que los resultados positivos que puede presentar la economía dominicana conforme a las estadísticas que están presentando los diferentes organismos oficiales, tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central, se podrán ver en el último trimestre. Ya que julio se fue y vemos que quizá en julio la economía y los ingresos, si uno mirando los ingresos del gobierno, se han contraído también con relación al año pasado. Paralelamente también, aparte de la modificación del presupuesto nacional, el gobierno está presentando, como comenté la semana pasada, una amnistía fiscal para buscar que aquellas empresas que tienen deuda pendiente del 2016 a la fecha, al 2022, y que no aprovecharon la ley de amnistía fiscal, la 4620, se pongan al día. El gobierno pretende recaudar alrededor de 10.000 o 12.000 millones. Son 10.000 millones adicionales que pueden entrar a las arcas públicas y que el gobierno puede apoyar a través, y puede utilizar esos ingresos a través de programas sociales. ¿Qué es importante acá? Es que las medidas de política monetaria que está tomando el Banco Central en estos momentos son las acertadas, son las correctas. Fue prudente no seguir el desmonte, dado que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumentó su tasa de interés. Entonces eso iba a agregar presión al tipo de cambio y por eso en el mes de julio la Junta Monetaria decidió suspender para ver qué pasa. ¿Cuáles son los riesgos que presenta la economía? Esos riesgos que hemos dicho que están latentes. El precio del petróleo, del barril del petróleo, ha empezado a aumentar. En los últimos 2 meses ha aumentado $10, ahora mismo está en 82, 83 dólares el barril. Tenemos también ahora mismo el tema de los granos de Ucrania y Rusia, si llámese maíz, soya, con lo que se producen los principales alimentos a nivel mundial. Eso puede también agregar presión. Entonces el Banco Central se tomó una pausa para ver qué efecto puede tener esto durante el primer mes, en el mes de agosto o septiembre, estos factores externos sobre la inflación. Recordar que la principal meta que tiene un banco central es mantener estables los precios internos. Es decir, a un banco se le juzga no por crecimiento económico, sino por la inflación. Y si es por la inflación, los resultados, la nota del Banco Central es positiva porque la inflación está dentro de su rango meta, que es estar dentro de un 3 a un 5%. Y la inflación acumulada de enero a julio está en 3.95. No obstante, a los gobiernos se les juzga por su endeudamiento. La deuda pública apenas ha crecido en el primer semestre entre $1.000 millones. Es posible que crezca un poco más conforme a las últimas aprobaciones que se han hecho en el Congreso de la República, pero también al gobierno se le juzga por las obras, por tus resultados. El gobierno está modificando su presupuesto para aumentar el gasto de capital en infraestructura pública. Al gobierno se le juzga también por cómo están los servicios sociales, cómo está atendiendo a los más vulnerables, y entendemos, conforme a lo que han dicho que va por la modificación del presupuesto nacional, es para atender los sectores más vulnerables. Esperemos nosotros como consultor económico, esperamos que el segundo semestre, y esto quizá no el segundo semestre, sino el último trimestre del año 2023, sea el año de más bonanza. Ya sabemos todos que la meta de inflación la meta de inflación se está cumpliendo. Sin embargo, la meta de crecimiento que se había proyectado para el 2023 para la economía dominicana es muy difícil que se cumpla, y nosotros y que la economía solamente crezca quizá
cercana al 3%, conforme a los últimos datos que se han ido revelando. Hasta acá mi comentario de hoy, de darle una pincelada de cómo ha sido el primer semestre de la economía